Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Matemáticas Prácticas. El día de hoy estaremos trabajando un tema que se enseña a nivel de tercer ciclo. Y pues todos los sábados vamos a resolver problemas, por lo tanto el día de hoy tenemos un problema. ¿De qué tema es? Así es, muy buenas tardes. El tema que vamos a abordar hoy es semejanza de triángulo. Este tema se aborda en lo que es octavo grado. Y como todos los sábados traemos un tema interesante, un problema interesante para relacionarlo con el tema de hoy. Veamos a continuación la gráfica. El problema. Se quiere medir la altura de una torre, pero es imposible hacerlo directamente. Para ello, a la misma hora se midió la sombra que proyecta sobre el suelo un poste de 2 metros de altura y la sombra que proyecta la torre. La sombra del poste mide 8 metros y la de la torre mide 64 metros. ¿Cuánto mide la altura de la torre? Si nos damos cuenta, en este problema se nos están planteando una situación en la que se quiere determinar la medida de una torre, pero es imposible medirla directamente y entonces tenemos que buscar una manera alternativa de hacerlo. Es por eso que el día de hoy tenemos como invitado al estudiante de la carrera de matemáticas, su nombre es Daneri Cruz, y le vamos a pedir que nos resuelva el problema. Muy buenas tardes. En esta ocasión yo les ayudaré con la solución de este ejercicio y por lo tanto voy a iniciar. Bueno, gracias Daneri. ¿Y qué nos puedes decir entonces del tema para el día de hoy, Dania? Así es, si nosotros vemos la gráfica que a continuación se les presenta, la semejanza de triángulos inicialmente en octavo grado, pues inicia lo que es comparando figuras y luego se centra en lo que es la semejanza de triángulo. Ahora bien, ¿cuándo dos triángulos son semejantes? Cuando las tres razones de los lados correspondientes son iguales y además los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes. Y agregando eso, dos triángulos además son semejantes cuando tienen la misma forma. Bueno, usualmente nosotros hablamos de semejanza de figuras y decimos inicialmente son figuras que tienen la misma forma, no necesariamente tienen el mismo tamaño o miden igual, ¿verdad? Pero sí hay algunas condiciones para que las figuras sean semejantes y en este caso vamos a trabajar la semejanza de los triángulos, ¿verdad, Dania? Así es, y es que para que sea semejante nosotros debemos conocer algunos criterios para nosotros determinar si son semejantes o no. Cuando uno no conoce esos criterios, pues lo hace haciendo una correspondencia de los puntos importantes de un triángulo, como son los vértices, los lados y los ángulos. Podemos ver en la figura y hacemos una correspondencia de lados. Podemos decir que AB es igual al lado DE del segundo triángulo. BC es igual al lado EF y por último CA es igual al lado FD. Y lo mismo, hay una correspondencia entre los ángulos donde el ángulo A es congruente con el ángulo D, el ángulo B es congruente con el ángulo E y el ángulo C es congruente con el ángulo F. Bueno, sí quisiera mencionar que en este caso se planteó un caso particular de semejanza y es la congruencia, porque aquí la razón que había de los lados en los triángulos era 1, ¿verdad? Ya que los lados medían igual. De hecho, si tenemos nosotros figuras congruentes, también podemos decir que son semejantes. Y aquí los triángulos eran congruentes y entonces también eran semejantes, pero siempre hay que establecer que hay una proporción que se da entre los lados. Y la razón de un lado a otro debe de mantenerse para cada uno de los lados que son correspondientes en los triángulos. En el ejemplo anterior pues mostramos que la razón era 1 a 1, ¿verdad? Entonces es interesante que podamos también determinar que además las figuras congruentes también son semejantes, ¿verdad, Dani? Así es, como lo mencionaba usted, ese era un caso particular, pero tendremos nosotros que comparar otra pareja de triángulos. Para ello nosotros debemos conocer los criterios a considerar a la hora de establecer si dos triángulos o no son semejantes. Bueno, entonces, si tenemos criterios de semejanza de triángulos, vemos que en la figura las razones de los tres lados correspondientes son iguales, ya lo habíamos mencionado. En la figura se ve que los lados que corresponden tienen razones iguales y las razones de dos pares de lados correspondientes son iguales y los ángulos comprendidos son congruentes. Se puede trabajar con dos lados que sean proporcionales y el ángulo comprendido que sea congruente. Y el último criterio, pues dos ángulos correspondientes son congruentes. Vemos que es suficiente tener dos ángulos congruentes para decir que los triángulos son semejantes.
Y es que también nosotros nos conocemos como otra simbología. Hemos utilizado, digamos, en el hecho de que tengan el mismo lado, pues lo conocemos como lado, lado, lado. Y esto es que respectivamente todos sus lados sean congruentes. También está el criterio donde dos lados y un ángulo, es decir, este ángulo va a estar entre los dos lados que son congruentes. Y por último tenemos, ¿verdad? El último criterio es lado y dos ángulos, ¿verdad? Donde este lado va a ser adyacente a ambos ángulos. Bueno, en realidad aquí, cuando ya hablamos de semejanza, ocuparíamos los lados proporcionales, ¿verdad? Si ya son congruentes, no, es como bastante ya obvio que serían congruentes los triángulos y serían semejantes. Sin embargo, la condición con que los lados sean proporcionales es suficiente para poder decir que los triángulos son semejantes. Bueno, si nosotros nos damos cuenta, podríamos ver algunos ejemplos en los que, claro, los triángulos no son congruentes y aún así podemos decir que son proporcionales. En esta figura, por ejemplo, se nos dice que los triángulos son semejantes y algunos de los criterios se observan en cada una de ellas. Por ejemplo, si nosotros vemos en las primeras figuras, los criterios para la figura 1 y la figura 6, nos damos cuenta que tenemos los criterios lado, lado, lado. Para la figura 2 y 4, los criterios ángulo, lado, ángulo. Y 3 y 5, los criterios lado, ángulo, lado. ¿Qué es lo que tenemos que verificar? Que los lados sean proporcionales, o sea que la razón de los lados sea la misma y que los ángulos en mención sean congruentes. Bueno, yo creo que ya Daneri tiene las respuestas para el problema del día de hoy y vamos a observar cómo él aplica estos criterios de semejanza para poder resolver ese problema y de qué manera la semejanza nos puede ayudar a encontrar esta solución. Daneri. Buenas tardes. Bueno, como había dicho, comencé con la solución, entonces aquí tenemos lo que es la parte del cómo resolver ese tipo de ejercicio. Ya que nos está hablando sobre lo que son dos alturas y nos está hablando sobre la sombra que hace las alturas, entonces vamos a utilizar del tema de hoy, que sería la semejanza de triángulos. Entonces en este lado hice lo que es el triángulo que formaba lo que es la torre, que nosotros no sabemos lo que es la altura de él, por lo tanto nosotros vamos a ponerle una variable. En este caso le puse x. Y la sombra que tiene esta torre es 64. Y entonces en el otro caso, que conocemos lo que es la altura del poste, que es 2 metros, y la sombra, que es 8. Entonces si se fijan si nosotros unimos lo que es hasta donde termina la sombra, a la punta de lo que es termina la altura de la torre y del poste, entonces formamos lo que son dos triángulos. En este caso, entonces, utilizamos lo que es la definición que utiliza en semejanza, de que la razón de sus lados correspondientes, la razón va a ser igual, va a ser la misma. Entonces, por lo tanto, nosotros tomamos de que la altura de lo que es la torre, que no conozco, dividido entre lo que es la altura del poste, va a ser igual a lo que es la sombra de la torre, dividido entre la sombra de lo que es el poste. Entonces, aquí tenemos lo que es, ya podemos decir que es una ecuación. Entonces, hacemos la respectiva despeje, multiplicamos a los dos lados por 2, entonces tenemos esto que está aquí, y resolvemos lo que es esta pequeña operación aritmética y nosotros nos damos cuenta que es 16. Por lo tanto, nosotros tenemos lo que es la altura de la torre es 16 metros. Muy bien, Daneri. Si nos damos cuenta, el criterio que él utiliza aquí para poder decir que esos triángulos son semejantes es ángulo a ángulo, ya que estamos hablando de una altura y esta cae perpendicularmente al suelo, por así decirlo. Entonces ahí nosotros observamos un ángulo recto y además, como se proyecta la sombra a la misma hora, entonces ahí se establece una inclinación igual para ambos, ¿verdad? Entonces es necesario ver esa parte para poder entender que la semejanza nos ayuda a resolver este tipo de problemas. Bueno, Dania, ¿qué nos puedes decir? Y es que, como lo mencionábamos en las gráficas, hacemos es decir, si hay una comparación de razones y estas son iguales, entonces nosotros podemos establecer que los dos triángulos son semejantes. En este caso fue lo que hizo el alumno, plantear la solución como la igualdad de dos razones y despejar para el valor, en este caso que era encontrar la altura de la torre. Creo que hemos llegado al final del programa. Esperamos que todos hayan coincidido con la respuesta que nosotros les brindamos aquí y nos esperamos en la nueva edición y no se vayan para que estén con nosotros en la sección Innovaciones Didácticas. Matemáticas
a tu alcance.